Vuelven nuestras profesiones de hoy. Siempre vuelve Regia Iberia y lo hace además con un asunto que es fundamental y que está presente a poco que nos fijemos, a poco que tengamos una mínima capacidad de observación, podemos detectar casos en los que la seguridad en, por ejemplo, la construcción o la instalación de maquinaria está a la orden del día, la vemos y no siempre la vemos como tendríamos que verla. Es un sector fundamental, pero es un sector también peligroso. Nos preguntamos, ¿hemos avanzado? ¿Estamos mejor que hace años? Nos preguntamos cuánto cuesta realmente un accidente al que lo sufre y a la cobertura de la empresa que lo sufre, qué papel juegan las medidas que hay para solucionarlo, para minimizar sus efectos, los EPIs. Para eso nos acompaña, ya saben, Eduardo Caviedes, Regia Iberia. Eduardo, un placer tenerte aquí, como siempre. Lo mismo para mí, muchísimas gracias. Eduardo, construcción, siempre lo ponemos como ejemplo, pero ¿sigue siendo realmente un sector peligroso y que tiene lagunas en este aspecto? Sigue siendo un sector peligroso y además, de alguna manera, siempre lo va a ser, porque por sus características propias se dan una serie de circunstancias que hacen que siempre estén potencialmente una serie de peligros que en otros entornos no se dan. Los más típicos es uno de ellos todo lo que supone trabajar en una determinada altura, tanto por el riesgo de que la persona se pueda caer como de que le pueda caer algún objeto cuando está trabajando más abajo, y luego la precariedad de los elementos, porque son elementos que están cambiando constantemente. Si lo comparamos, por ejemplo, con una fábrica ya están todos los elementos puestos en su sitio. Claro. En caso de que sea una determinada circunstancia, una potencialidad de mejora, se mejoran todos los puestos de trabajo que son iguales, mientras que en la construcción, allí donde estamos trabajando, evoluciona o cambia cada día. Es verdad, nunca me había parado a pensar eso. Las variables en una fábrica están controladas, entre comillas, y aquí es un continuo de... Claro, a la mañana siguiente te lo encuentras tal y como lo has dejado. Si mejoras algo, esa mejora es permanente. Mientras que en la construcción necesariamente te tienes que ir adaptando a la situación de los elementos con los que estás trabajando y de la infraestructura en cada momento. ¿Sabemos cifras? ¿Conocemos cifras para orientarnos? A ver, las cifras son tremendas. Quizá impacte mucho el saber que en España, en el último año del que tenemos estadísticas completas, hubo casi 150 muertes exclusivamente en la construcción. De esas 700 y pico personas, casi 800 que fallecen cada año en España por accidente laboral, 150 se dan en el sector de la construcción. Sigue habiendo accidentes en un orden, aproximadamente el 5% de las personas que trabajan en construcción tienen algún tipo de accidente, aunque sea menor, anualmente. Claro. Estamos hablando que, sí. Es tremendo, porque tú dices 5%, ¿no? Has dicho, hay muchos trabajadores. Tengo aquí la cifra exacta para que te hagas una idea, 5.479 accidentes por cada 100.000 trabajadores. Es tremendo porque además las consecuencias de estos accidentes a veces terminan en la muerte, que es lo peor, que es una familia rota, pero también las consecuencias menores me refiero, sin pérdida de vida humana, son considerables. Son considerables. Hay, por supuesto, accidentes, vamos a decir, que son realmente menores, pero hay una franja enorme de accidentes intermedios, pues un golpe en la cabeza, por ejemplo, que puede producir desde pérdida de visión, si es frontal, a pérdida auditiva, si es lateral, incluso a problemas cognitivos, si es en la parte superior de la cabeza, todo tipo de atrapamientos que producen minusvalías posteriores que quedan de por vida, es decir, ahí la lista desgraciadamente es muy larga. Yo no quiero hablar solamente en tono negativo, sí me gustaría decir que es un sector en el cual se ha avanzado mucho, se ha mejorado mucho, las cifras relativas son mucho mejores de las que había antes, es decir, porcentualmente estamos mucho mejor de lo que estábamos antes, pero también es verdad que es un sector que ocupa a muchísimas personas, que es un sector que esperemos va a ocupar a muchísimas más, porque con el problema que tenemos de vivienda, efectivamente, falta hace, y por lo tanto sería deseable que volvimos a cifras de ocupación como las que teníamos antes de la crisis o parecidas. De hecho, desde el año 2020 se está produciendo un incremento de personas en el sector de la construcción, y si lo miramos en el sector amplio, también industrial, pues todavía más, y por lo tanto es un sector en el que tenemos que seguir muy vigilantes para apoyarles y que esas cifras sigan bajando. Sin ánimo de frivolizar, sabemos que el individuo y su salud es lo primero, pero también cuestan dinero esos accidentes. Vamos a lo económico, ¿cuánto cuestan los accidentes? Pues pensando por el camino, reflexionaba en que normalmente solemos decir, oye, ¿cuánto cuesta un accidente? Vamos a intentar verlo de otra manera desde el punto de vista económico y, como muy bien has dicho, salvaguardando que lo primero es la persona y las consecuencias que tiene para esa persona y para su familia.
Vamos a pensar de otra manera. Es decir, el que monta una empresa la monta para ganar dinero, para tener una cierta rentabilidad. Imaginemos que tenemos una empresa que va a construir pues, una serie de viviendas y que espera facturar 10 millones de euros. Bueno, pues con esos 10 millones de euros que le quede al menos pues, un 5% de rentabilidad, que no es una cosa enorme, una cosa razonable, eso son 500.000 euros. Si pensamos que un accidente de construcción tiene un coste medio de unos 75.000 euros, lo sabrá que serán de 3 o 4.000, pero si tienes un accidente medianamente grave o alguien que tenga que estar de baja durante un año, durante 6 meses, si aparecen temas como indemnizaciones, etcétera, etcétera, estamos hablando que con 5 accidentes a lo largo de esa obra desaparece por completo el beneficio de la empresa. Es decir, habrá estado trabajando para nada. Y si tiene alguno más o alguno muy grave, entrará directamente en pérdidas. Es decir, no mirarlo ya solamente desde el coste de ese accidente, porque además podría parecer que lo estamos poniendo o confrontando con respecto a lo que le pasa a la persona. Es decir, no, usted emprende una actividad con el objetivo lógico de tener una rentabilidad y está poniendo en riesgo absolutamente, es prácticamente una ruleta rusa, esa rentabilidad por no trabajar en reducir los accidentes laborales. Es tremendo porque además es que no hay que pensar solo ni siquiera en el beneficio, vamos a decir, del empresario, que es fundamental, porque si no, nadie monta una empresa, sino de los propios compañeros trabajadores. Si la empresa quiebra porque no es capaz de afrontar este pago, se va un montón de gente a la calle. Se han dado muchísimos Claro, casos, por eso te quiero decir que es que hay que entender toda la dimensión. Especialmente en pymes y micropymes, claro, donde el margen de maniobra es muchísimo más pequeño. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué papel juegan en todo esto los EPIs, los materiales, los protocolos? Bueno, yo creo que lo primero que podemos hacer es concienciar. En la protección laboral ha habido una evolución, lo hemos comentado otras veces, donde hasta el año 2000 pues estábamos hablando de una fase, vamos a decir, más bien primitiva o primigenia, donde los EPIs eran relativamente básicos y el uso era relativamente limitado. Desde ese momento hasta hace, digamos, unos 10 años, es cuando empieza a extenderse, cuando empiezan a aparecer todas las regulaciones y la obligatoriedad, ¿no? Entonces empieza a ser obligatorio y eso empieza, lógicamente, a permear primero en las grandes empresas y luego ya pasa a las pymes. Ahora mismo estamos en un momento en el cual ya está generalizado el uso de los EPIs y de la protección laboral, aunque quiero recalcar una cosa, que es que no es suficiente llevar algún EPI, hay que llevar la protección completa. Claro, si me protejo la vista pero no me protejo la cabeza, claro, o no me protejo respiratoriamente y me protejo solamente por una parte de los riesgos, pues no tengo una protección completa aunque esté llevando EPIs. Y además te puede dar una falsa sensación de seguridad. Una falsa sensación de seguridad. Entonces hay que llevar EPI, hay que llevar el correcto, hay que llevarlo bien puesto. Y quizá aquí es donde tenemos que trabajar más todos en la concienciación y es lo que estamos haciendo hoy y me parece que es el punto más importante, es decir, concienciar en el buen uso del EPI. No es suficiente que se le dé el EPI al trabajador. Me pasa constantemente y hay veces que no puedo porque me duele verlo, que me paro en muchas obras por la calle para decirle, mira, perdona. Eres el Pepito Grillo de las obras. No, claro, sí, porque no le voy a vender nada, pero es el riesgo que está ocurriendo a esa persona. Y oye, llevas el casco, pero no llevas las gafas y estás con un taladro. Esto me pasó hace 3 o 4 días cerca de casa. O hoy mismo, haciendo una visita antes de venir, aquí en el propio barrio de Salamanca, me suele gustar subir andando las escaleras para por lo menos estirar algo las piernas y me encuentro a alguien que está reparando un ascensor donde el ascensor está a media altura. En construcción se suele hablar de los grandes 4, que son los grandes 4 riesgos que hay. Uno es la caída en altura, es decir, tú estás arriba y te puedes caer. La otra es un golpeo por objetos, se mueven muchísimos objetos y además con el riesgo de que te caigan desde una determinada altura. La parte de riesgo eléctrico, dentro de esa precariedad que hablábamos, hay que pensar que tienes una instalación eléctrica que es provisional y que además tienes que ir modificándola y llevándola cada vez a un piso distinto, etcétera, etcétera. Y por lo tanto hay un riesgo muy superior que una instalación eléctrica que está acabada, certificada, etcétera. Y luego está el riesgo de atrapamientos con cualquiera de las máquinas que se estén utilizando, que son muchas. Bueno, pues en este caso, esta misma mañana sube y digo, oye, los 4 riesgos, todos ellos en colección, porque el ascensor está puesto a media altura, sin ninguna señalización ni perimetral de la persona, es decir, que pasas por allí con un montón de herramientas todas puestas de una forma desordenada que se pueden caer por el hueco, si hay algún compañero o alguien trabajando abajo le puede pegar un golpe, el propio riesgo porque si todo estaba como yo lo he visto, es previsible que ese ascensor en un momento determinado, el corte que haya de electricidad donde sea, porque había luz y no esté hecho correctamente y en un momento determinado pues puede haber un movimiento, un error, un fallo y por lo tanto un atrapamiento.
Entonces tienes los 4 factores de riesgo con una persona que no llevaba casco, no llevaba gafas, llevaba unos guantes que nosotros llamamos de manutención fina, pues para una cuestión donde te quieres proteger pues prácticamente contra el roce, pero no era anticorte cuando estaba utilizando elementos que le podían cortar, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde de alguna manera tenemos que llegar concienciando, porque probablemente eso sea una subcontratación de una subcontratación, donde a esta persona pues no le ha llegado la protección necesaria. Era un pleno todo malo, madre mía, es tremendo. Vale como formación, y efectivamente ahí es donde está esa concienciación, y creo que podemos ayudar todos, porque no me ha pasado nunca todavía que yo le diga a un operario, yo digo por la calle, porque lo veo, lo sufro, me paro y se lo digo, que no supiese que tiene que tener esos EPIs. No me ha pasado nunca. Es decir, coger y decir, oiga, perdone, ¿no se da usted cuenta de que sí, pero bueno, es un momento, o sí, pero? Luego viene el sí, pero. Claro. Pero nunca ninguno me ha dicho, pues no lo sabía. Entonces ahora falta esa parte de concienciación de que sean conscientes del peligro que corren. No quiero que, lo has dicho tú antes, que quedemos como agoreros. Entonces, danos un ejemplo real donde se puede ver el impacto positivo de todo esto, y donde cunde otra forma de hacer o... Pues un ejemplo de positivo es uno de nuestros clientes que se da cuenta de que esto no está funcionando como debe, que se da cuenta que los ratios que tiene de asentismo y de problemas, hay que aclarar siempre que en la función nuestra que es el EPI y el vestuario laboral, somos un poco como el portero en un deporte. Quiere decir que una vez que han fallado los centrocampistas y falla la defensa, pues tú intentas sacar una mano y despejar allí con el pie o como sea para que el balón no entre dentro y no cause un daño o por lo menos minimizarlo, ¿no? Y decir, oye, pues mira, efectivamente en vez de que nos hayan metido 7, pues solamente han entrado 2, ¿no? Es decir, que hay un trabajo previo que tienen que hacer lógicamente para minimizar los riesgos. Pero una vez que estamos ahí, lo que se hace, el primer paso siempre es la evaluación de cada uno de los puestos de trabajo. Es decir, ir al sitio, in situ, conocer cómo trabajan y evaluar los puestos. Dentro de esa evaluación, conjuntamente con los PRLs, pueden salir una serie de acciones donde ellos pueden mitigar el riesgo, y es siempre mejor mitigar el riesgo que poner un EPI. Claro. Allí donde se puede eliminar el riesgo, no es necesario la protección. Allí donde se puede eliminar el riesgo completamente, hace falta una protección de la persona. Y entonces ahí se decide cuál es la protección adecuada. Adecuada quiere decir fundamentalmente 2 cosas. La primera es que cumpla con la normativa, que sea funcional, y a partir de ahí intentamos entrar dentro del presupuesto que nos dan, lógicamente, en aquellos EPIs que son más cómodos, más agradables de llevar, más ergonómicos. Ahí tienes algo ganado bueno, con el usuario. Porque hay que pensar que el usuario, si no, se lo va a poner y cuando te vayas, al cabo de un día o 2, pues ha empezado a quitárselo, se ha puesto las gafas aquí arriba porque se me está haciendo vaho y no estoy cómodo, hace demasiado calor y me quito los guantes un rato, y ahí es donde puede suceder el problema. Una vez que ya hemos hecho la evaluación de riesgos, hemos protegido bien, minimizando o eliminando el riesgo y dando la protección adecuada a cada operario, viene la formación, es el concienciarles, enseñarles ejemplos de accidentes, como dices bien, sin ser agoreros, pero que sean conscientes del riesgo real. Bueno, en las cajetillas de tabaco nos ponen imágenes muy desagradables, pues a veces es necesario enseñarle a la gente realmente qué es lo que puede pasar y qué accidentes ha habido en puestos idénticos a los suyos. Eso tiene que impactar un montón. Impacta, porque, sí impacta. Porque las palabras al final... Pero mira, hacía lo mismo que tú, no se protegió y mira. Desgraciadamente a veces impacta más cuando tienes algún caso cercano. Claro. Ahí hay ese paso donde hasta qué punto puede resultar convincente exclusivamente con imágenes, ¿no? Y también es verdad que tenemos una barrera que, claro, es de alguna manera el que está llevando esos productos. Puede parecer un poco que estás intentándole colocarle tu producto. Ahí hay una línea muy fina. Evidentemente nosotros hacemos nuestro trabajo, pero también es verdad que en ocasiones nos apoyamos en terceros, es decir, que esas formaciones nosotros las podemos ofrecer, pero que las den unos terceros para que de alguna manera se corrobore que esa necesidad es real y que no es el que te propone el EPI el mismo que te está diciendo, oye, lo buenísimo que es que lo utilices. Sí. Y una última fase que es el seguimiento, es decir, porque no puedes dejar el trabajo y decir, oye, ya está hecho, ya se lo he explicado, he escogido el mejor EPI, sino hacer un seguimiento constante, y ahí es donde el propio cliente luego te muestra los ratios que hay, y ese tiene que tener un feedback también con los operarios, es decir, oye, fijaros, este es el número de compañeros que habían tenido estos problemas durante un año, ahora lleváis un año haciendo este esfuerzo, porque muchas veces no es cómodo llevar el equipo de protección, y gracias a eso pues habéis sido 3, 4, 5 menos los que habéis tenido que coger una baja, o las bajas han sido más cortas, y ahí sí que funciona muy bien accidentes que ellos mismos han tenido, hacerles ver cómo hubiese sido el daño si no hubiesen tenido el EPI.
Ese es el más convincente de todos. Es decir, cuando alguien dice, menos mal que llevaba esto puesto. Claro. Esa persona ya no vuelve a fallar en el uso del equipo de protección. Por la cuenta que le trae, lógicamente. Quiero cerrar, Eduardo, con un mensaje clave que te parezca a ti especialmente valioso en este El camino. mensaje clave es que no nos tenemos que cansar, que hay que felicitar en términos generales a todo el mundo porque hemos mejorado mucho. Tenemos una base legislativa que soporta y normativa que soporta muy bien qué es lo que es necesario. Tenemos un conocimiento extendido, puesto que verificamos todos los días que todo el mundo sabe que esto sucede, y ahora lo que hace falta es, por un lado, no cansarnos y luego, por otro lado, seguir animando a los que trabajan en investigación y desarrollo, porque hay una parte de la que no hemos hablado hoy, tendremos otro día oportunidad de hablarla, que es toda la mejora y modernización de EPIs, claro, incluida el que sean EPIs inteligentes, el que puedan detectar ellos mismos los riesgos, etcétera, el que den un feedback o una información, por ejemplo, un casco que pueda medir la fuerza de un impacto, o un equipo respiratorio que pueda dar simultáneamente un análisis de todo lo que está filtrando, etcétera, etcétera. Ojalá sigamos en esa línea ascendente y que no paremos. Estoy convencido, no podemos aflojar. Porque nos beneficiamos todos. Eduardo Caviedes, RG Iberia, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias.